El cuello es una zona de transición entre la cabeza y el tórax. Funciona como una zona de paso para las estructuras que pasan entre ellos y además contiene varios órganos. Sus límites son anterior y superiormente el borde inferior de la mandíbula y la apófisis mastoides. Posterior y superiormente la protuberancia occipital externa y la línea nucal superior. Anterior e inferiormente la escotadura yugular del esternón y las clavículas, y posterior e inferiormente una línea trazada desde la extremidad acromial de la clavícula hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Superficialmente, el cuello está cubierto en su totalidad por piel. El tejido subcutáneo tiene la particularidad de contener al músculo platysma. Este músculo es ancho y delgado, y los principales nervios cutáneos y la vena yugular externa son profundos al mismo. Este músculo se origina de la fascia de revestimiento, cubriendo las porciones superiores de los músculos pectoral mayor y deltoides, además de la clavícula, dejan un espacio anterior a la laringe y la tráquea por la divergencia de sus fibras, y hacia superior llega hasta el límite inferior de la mandíbula. Su inervación está dada por el séptimo par craneal. Las fascias del cuello están constituidas por membranas conjuntivas que envuelven los músculos, órganos y elementos vasculares, delimitando así espacios. Se describen 3 hojas de la fascia cervical y 2 vainas: la lámina superficial de la fascia cervical, la lámina pretraqueal de la fascia cervical, la lámina vertebral de la fascia cervical, la vaina visceral y la vaina carotidia. Entonces, por debajo del tejido subcutáneo está la fascia cervical, que dijimos está compuesta por 3 capas. La más superficial es la fascia superficial de revestimiento. Sus inserciones superiores son de anterior a posterior, el borde inferior de la mandíbula, los arcos cigomáticos, el hueso hyoides, la apófisis mastoides, la línea nucal superior y la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Sus inserciones inferiores son, siguiendo el mismo orden, el manubrio del esternón, las clavículas, los acromion, las espinas de la escápula, las apófisis espinosas de C7 y el ligamento nucal, es decir, recorre el cuello. En las esquinas anterolaterales, esta fascia recubre a los músculos esternocleidomastoideos y entre estos 2 músculos las fascias quedan divididas en su parte inferior, dejando un espacio llamado espacio supraesternal. Hablaremos ahora de la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Esta fascia se limita a la región anterior del cuello. Discurre desde el hueso hyoides hasta el pericardio fibroso en el interior del tórax. Posee 2 porciones, una muscular y otra visceral. La primera recubre a los músculos infrahyoideos y la segunda a la glándula tiroides, tráquea y esófago. Esta fascia se fusiona lateralmente con las vainas carotidias y se continúa posterior y superiormente con la fascia bucofaringea. También proporciona un engrosamiento que rodea al hyoides para formar el tendón intermedio del músculo digástrico. Por último, se encarga de redireccionar el músculo homohyoides al unirse al mismo. Según Rubier, es una unión de esta lámina y la lámina superficial que forman el espacio supraesternal, cuando las mismas se separan en la parte anteroinferior del cuello. La lámina vertebral recubre a los músculos prevertebrales y escalenos. Entre estos 2 músculos, la fascia se adhiere a los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Esta fascia se prolonga lateralmente uniéndose a la lámina superficial de la fascia cervical. Se inserta superiormente en la base del cuello e inferiormente se mezcla con la fascia endotorácica de forma periférica y con el ligamento longitudinal anterior centralmente hasta llegar a la vértebra T3. Esta vaina se extiende lateralmente como vaina axilar. También rodea las porciones cervicales de los troncos simpáticos. La vaina carotidia envuelve a los elementos de paquete vasculo nervioso del cuello que veremos más tarde. La constituyen 2 elementos. Por un lado, una vaina fibrosa común que envuelve a la vena, arteria y nervio.
y por una vaina celular independiente para cada uno de estos elementos. La vaina fibrosa común posee desdoblamiento para abarcar al ramo descendente del nervio hipogloso, al ramo descendente del plexo cervical y al asa descendente que los une a ambos. Las comunicaciones de esta vaina son hacia superior con la cavidad craneal y hacia inferior con el mediastino. Esta vaina contiene en su interior entonces a las arterias carótida común e interna, a la vena yugular interna, al nervio vago, algunos nódulos linfáticos cervicales profundos, al nervio del seno carotidio y al plexo periarterial carotidio. La fascia bucofaríngea rodea a los músculos de la faringe y se continúa inferiormente con la lámina pretraqueal y tapiza la cara medial del músculo bucinador. La fascia alar se inserta a lo largo de la línea media de la fascia bucofaríngea, yendo desde el cráneo hasta la altura de la vértebra C7. Se expande lateralmente hasta la vaina carotidia y hacia inferior se continúa con el mediastino superior. Los músculos del cuello se dividen en dos grupos, según su posición respecto a la columna vertebral, en anteriores y posteriores. En esta clase vamos a describir los primeros. Músculos de la región anterior del cuello. Los músculos del cuello se dividen en 6 grupos, de profundo a superficial. Grupo muscular profundo, medio. Este grupo contiene los músculos prevertebrales, los cuales son el músculo largo del cuello, el músculo recto anterior de la cabeza y el músculo largo de la cabeza. El músculo largo del cuello posee forma triangular de base medial y se inserta superiormente en el tubérculo anterior de C1, en los cuerpos de C1 a C3 y en las apófisis transversas de C3 a C6. Sus inserciones inferiores son los cuerpos vertebrales de C5 a T3 y apófisis espinosas de C3 a C5. El músculo recto anterior de la cabeza es corto, aplanado y triangular. Se extiende desde la base del cráneo hasta la cara anterior de la masa lateral del atlas. El músculo largo de la cabeza es el más lateral y voluminoso de este grupo. Es ancho superiormente y estrecho inferiormente. Va desde la porción basilar del hueso occipital hasta los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6. Grupo profundo lateral. Este grupo incluye a los músculos escalenos e intertransversos del cuello. Los músculos escalenos están situados lateralmente a los músculos del grupo anterior. El músculo escaleno anterior nace por medio de 4 tendones de las apófisis transversas de C3 a C6 y se inserta inferiormente en la cara superior de la primera costilla. El músculo escaleno medio tiene sus inserciones superiores en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C5 a C7 y llega hasta la cara superior de la primera costilla, posterior al surco de la arteria subclavia. El músculo escaleno posterior comparte las inserciones superiores con el escaleno medio, pero su inserción inferior es en el borde externo de la segunda costilla. Los músculos intertransversos que no observamos en esta imagen son 2 para cada espacio intertransverso, uno anterior y uno posterior. Como su nombre lo indica, se insertan entre las apófisis transversas de las vértebras adyacentes. Limitan un espacio triangular de base inferior por donde pasan los ramos anteriores de los nervios cervicales, la arteria vertebral y el nervio vertebral. El músculo recto lateral de la cabeza representa al primer músculo intertransverso en el cuello, yendo desde el proceso yugular del hueso occipital hasta la apófisis transversa del atlas. Músculos infraioideos. Todos estos músculos son delgados y acintados y están separados de los músculos del grupo anterior por las vísceras del cuello, situándose anteriores a estas. Se dividen en 2 planos, profundos y superficiales. El grupo profundo está compuesto por los músculos
esternotiroideo y tiroideo. El músculo esternotiroideo se dirige desde la cara posterior del manubrio del esternón hasta la línea oblicua del cartílago tiroides. El músculo tiroideo va desde la misma línea oblicua hasta el borde inferior del cuerpo y cuerno mayor del hueso ioides. El grupo superficial está compuesto por otros dos músculos. El músculo esternoioideo va desde el manubrio del esternón y la extremidad medial de la clavícula hasta el cuerpo del ioides. El músculo homoioideo se inserta inferiormente en el borde superior de la escápula, cercano a la incisura, y superiormente en el borde inferior del ioides. Músculos supraioideos. El grupo de los músculos supraioideos también incluye 4 pares de músculos, pero estos se disponen en 3 planos. El plano más profundo posee solo el músculo genioideo, corto y aplanado. Se encuentra yuxtamedial y se inserta anteriormente en la espina mentoniana inferior y posteriormente en la cara anterior del hueso ioides. El siguiente plano posee el músculo miloioideo, que es ancho, aplanado y delgado. Se extiende insertándose en la línea miloioidea de la mandíbula hasta el hueso ioides. El plano superficial contiene los músculos digástrico y estiloioideo. El primero es alargado y posee 2 vientres, unidos por un tendón intermedio. Nace medialmente a la apófisis mastoides en la escotadura mastoidea, para luego llegar al tendón intermedio del músculo digástrico del hueso ioides. Pasa por una corredera osteofibrosa dependiente de la fascia cervical y finalmente llega a la fosa digástrica de la mandíbula. Por otro lado, el músculo estiloioideo es delgado y fusiforme y va desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el cuerpo del ioides. Grupo anterolateral. El grupo anterolateral está constituido únicamente por el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es grueso y cuadrilátero. Sus inserciones son superiormente en la apófisis mastoides e inferiormente se divide en 2 cabezas, una cabeza esternal y otra clavicular. La cabeza esternal llega hasta la cara anterior del manubrio esternal y la otra a la cara superior del tercio medial de la clavícula. El musculoplatisma ya ha sido descrito previamente, como observamos, bien superficial. Las arterias del cuello, y por consiguiente también de la cabeza, provienen de las arterias carótidas comunes y subclavias. Sus orígenes son: del lado derecho provienen del tronco brachiocefálico y a la izquierda provienen directamente del arco aórtico. Arterias carótidas comunes. La arteria carótida común derecha está totalmente situada en la región anterior del cuello en su inicio. Asciende inicialmente en sentido superior y lateral, posteriormente sigue en forma vertical. La arteria carótida común izquierda, al nacer del arco aórtico, tiene un trayecto inicial intratorácico más profundo que el anterior hasta llegar al cuello, donde tiene un trayecto similar al de la otra arteria. En el extremo carotídeo de ambas se encuentra una dilatación denominada seno carotídeo. Estas arterias se dividen en una rama interna y otra externa. Dicha bifurcación está generalmente 1 centímetro superior al borde superior del cartílago tiroides, pero puede estar 4 centímetros superior o inferior a ese punto, a la altura de la 4ª vértebra cervical. Una vez que llegan al cuello, las relaciones de ambas arterias son casi idénticas. Anteriormente tienen a la glándula tiroides, al músculo homoioideo y a la lámina superficial de la fascia cervical. Posteriormente se relacionan con la fascia y músculos prevertebrales. Las cruzan las arterias tiroides inferiores, medialmente siguen a la tráquea, laringe, esófago y la faringe, además de estar acompañadas por el nervio laringeo recurrente hasta que llegue la laringe, y también por nodos linfáticos recurrentes. Lateralmente están acompañadas de la vena yugular interna. Y por último la acompaña el nervio vago, situado posteriormente entre la vena y la arteria.
Posteriormente al ángulo de la bifurcación está el glomus carotídeo. Recuerden que el paquete vasculonervioso está rodeado por la vaina carotidia. Arteria carótida externa. La arteria carótida externa, originada en la bifurcación carotidia, se dirige hacia el superior unos 4 o 5 centímetros, donde se dividen sus ramas terminales. Al principio es anterior y medial a la arteria carótida interna, pero luego de unos 1 o 2 centímetros se empieza a lateralizar y cruza la carótida interna. En su posición cervical, esta arteria se relaciona anteriormente con el músculo esternocleidomastoideo, nervio hipogloso, y el tronco venoso tirolinguofacial, posteriormente a la arteria carótida interna y medialmente con la faringe. Sus ramos colaterales son la arteria tiroidea superior, que va al lóbulo superior de la tiroides. Arteria lingual, que se vuelve profunda al músculo hipogloso para irrigar a la lengua. Arteria facial, que bordea la mandíbula y asciende irrigando la cara. Arteria faríngea ascendente, para la pared faríngea y los músculos escalenos. Arteria occipital, que se dirige a la región de la nuca. Arteria auricular posterior, que se dirige hacia el borde anterior de la apófisis mastoides, y las ramas parotidias, ramas auriculares posteriores y temporal superficial, de número variable, para la glándula parótida. Las ramas terminales son las arterias temporal superficial y la maxilar. Arteria carótida interna. La arteria carótida interna no da ramas en el cuello. Se dirige por el espacio laterofaríngeo y asciende hasta el conducto carotídeo, donde continúa su trayecto intracraneano, y en su trayecto extracraneal se encuentra relacionada con la rama externa de la carótida común, los 4 últimos pares de nervios craneales y el tronco simpático. Arteria subclavia. El nacimiento de las arterias subclavias es el mismo que en el de las carótidas comunes, pero a diferencia de estas se dirigen hacia los miembros superiores hasta llegar al borde inferior del músculo subclavio, donde pasan a ser arterias axilares. Estas arterias tienen 3 porciones en relación a los músculos escalenos. La primera porción es preescalénica y tiene anteriormente al nervio vago, el asa subclavia y el nervio frénico, la vena subclavia y el origen del tronco brachiocefálico, a los músculos infraioideos y a la clavícula. Posteriormente tiene al nervio laringio recurrente, membrana subpleural y ligamento vértebro-pleural, junto con el ganglio inferior cervical del tronco simpático. La arteria subclavia izquierda es más larga y tiene un trayecto intratorácico. En la porción interescalénica pasan entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, descansando sobre la primera costilla. El plexo braquial les pasa posterior y superiormente. La porción posescalénica tiene a las arterias apoyadas sobre la primera digitación del músculo serrato anterior, cubiertas superiormente por la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Anteriormente tienen a la clavícula y al músculo subclavio. En este trayecto el plexo braquial sigue posterior. Sus ramas colaterales son la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco costocervical, el tronco tirocervical y la arteria dorsal de la escápula. Veremos ahora el sistema venoso. La sangre del cuello se junta hacia los troncos venosos del cuello por medio de 6 venas principales. Estas son la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior, las venas tiroideas inferiores de la región anterior del cuello y la vena cervical profundo y la vena vertebral de la región de la nuca y vertebral. La vena yugular interna recibe a la sangre venosa de la cavidad craneal, región de la órbita, parte de la cara y la mayor parte de la región anterior del cuello. Se forma por medio de senos venosos dentro del cráneo y sale de este último a través del foramen yugular. Inicialmente es posterior a la arteria carótida interna, luego se vuelve lateral en el paquete vasculonervioso del cuello. El resto de las relaciones fueron descritas previamente.
Acaba uniéndose a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Sus colaterales o afluentes son la vena facial, las venas linguales, la vena tiroidea superior, el tronco tirolinguofacial, la vena faríngea y la vena tiroidea media. La vena yugular externa nace del espesor de la parótida por la unión de las venas temporal superficial y maxilar. Esta vena se dirige de forma oblicua pasando por las regiones parotidia, esternocleidomastoidea, donde pasa superficial al músculo, y supraclavicular, donde desemboca en la vena subclavia. La vena yugular anterior se origina en la región supraioidea y drena las regiones anteriores del cuello. Termina en la vena subclavia o en la vena yugular externa. Las venas vertebral y vena cervical profunda son afluentes de las venas brachiocefálicas. Las venas tiroideas inferiores son afluentes de la vena brachiocefálica izquierda. Linfáticos del cuello. La linfa de la región de la cabeza y cuello fluye hacia el tronco yugular derecho o izquierdo, que son los troncos linfáticos más grandes situados siguiendo el recorrido de la vena yugular interna. A la derecha, el tronco yugular desemboca en el conducto linfático derecho, que termina en el ángulo venoso derecho. A la izquierda, el tronco yugular finaliza en el conducto torácico, que termina a su vez en el ángulo venoso izquierdo. Recuerden que toda la linfa del cuerpo drena hacia la base del cuello, donde llega a los confluentes yugulo-subclavios o a las venas yugulares internas y subclavias. Se distinguen en el cuello ganglios linfáticos superficiales y ganglios linfáticos profundos. Los ganglios superficiales del cuello son parotidios, retroauriculares, occipitales, mastoideos, cervicales anteriores y cervicales laterales. Los ganglios profundos del cuello se organizan en 6 niveles para poder sistematizar su estudio, ya que son asiento de numerosas patologías que pueden requerir su resección quirúrgica. El nivel 1 incluye a los ganglios submentonianos y submandibulares, que drenan la región de la cara. Los niveles 2 a 5 están comprendidos por el grupo yugular lateral, lateral superior, lateral medio, lateral inferior, 2, 3 y 4 respectivamente. Drenan la región de la nuca y la región visceral, laringe, tráquea y tiroides. El quinto nivel está compuesto por los ganglios en el triángulo cervical posterior, donde drena la linfa de la región de la nuca. El nivel 6 está compuesto por los ganglios cervicales anteriores que drenan la región laringo-tráqueo-tiroidea. En el cuello encontramos numerosos nervios, pares craneales, al plexo cervical, los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales, los troncos del plexo braquial y parte de la cadena simpática. Veremos a continuación los principales elementos. El nervio glosofaríngeo en el cuello se encuentra primero situado posterior a la arteria carótida interna, pero luego se incurva y cruza la cara lateral de la arteria, dejando posteriormente a los nervios vago y accesorio. Anteriormente a la carótida interna, el nervio, siempre oblicuo, cruza la cara lateral del músculo estilofaríngeo y se aplica al músculo constrictor superior de la faringe. Permaneciendo en contacto con este músculo, llega a la base de la lengua, siguiendo primero el borde posterior y después la cara profunda del músculo estiloloso. El nervio vago en el cuello se encuentra posterior a los grandes vasos, en el ángulo formado por el adosamiento de la vena yugular interna con la arteria carótida interna superiormente y con la carótida común inferiormente. Un concepto muy importante de esta clase es que tienen que saber que el nervio vago, la vena yugular interna y la arteria carótida interna, por encima de C4, componen el paquete vasculonervioso. O el nervio vago, la vena yugular interna y la arteria carótida común por debajo de C4 forman el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces recordemos que están rodeados por la vena carótida como vimos anteriormente. El nervio accesorio se extiende desde dorsal hacia el músculo esternocleidomastoideo, donde otras fibras continúan hacia el trapecio. Es importante tener en cuenta que ante una intervención preescalénica puede lesionarse el nervio accesorio en el cuello, generando clínicamente la escápula alada, por ejemplo.
El nervio hipogloso o 12º par craneal es puramente motor e inerva la musculatura de la lengua. Se extiende formando un arco, el arco del nervio hipogloso, de craneal dorsal hacia caudal ventral, pasando por el borde posterior del suelo de la boca para dirigirse a la lengua, que recibe, dijimos, su inervación motora. Mientras que todas las fibras para la musculatura de la lengua provienen del hipogloso, las fibras de C1 que lo acompañan inervan al músculo tiroideo y músculo genioideo. El plexo cervical se forma por la unión de los ramos anteriores de los primeros 4 nervios espinales. Se localiza en el cuello anterior al extremo de las apófisis transversas de las vértebras, anteromedial a los músculos elevador de la escápula y escaleno medio, lateral a los músculos prevertebrales y profundo al músculo esternocleidomastoideo. Los ramos del plexo cervical se pueden dividir en cutáneos y musculares. Los primeros toman inicialmente una dirección posterior y rodean al músculo esternocleidomastoideo a la mitad de su altura por el borde posterior, haciéndose superficiales. Este sitio de emergencia se llama punto nervioso. Al contrario de lo anterior, los ramos musculares van a seguir un trayecto anteromedial para formar las raíces del nervio frénico y el asa cervical, además de dar ramos musculares directos. Cabe destacar que los ramos posteriores de los nervios espinales no forman parte del plexo. Estos se encargan de inervar la parte posterior de la cabeza del cuello, tanto de forma cutánea como muscular, a los músculos intrínsecos del dorso. Los ramos cutáneos son 4, el nervio occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y el nervio supraclavicular. El nervio occipital menor inerva la piel de las regiones mastoidea y occipital. El nervio auricular mayor da ramas para el pabellón auricular, región parotídea y región mastoidea. El nervio cervical transverso se distribuye en la piel de la región cervical anterior suprayoidea. Y el nervio supraclavicular da ramos para la piel en la región supraclavicular y la parte vecina del hombro. Los ramos musculares son para el músculo romboides y músculos prevertebrales vecinos. Los primeros reciben también inervación del nervio dorsal de la escápula y el nervio torácico largo respectivamente. El asa cervical se forma por una raíz superior de C1 y C2 que viaja en parte junto al nervio hipogloso y por una raíz inferior de C2 y C3. Provee varios ramos nerviosos para los músculos omoioideo, esternotiroideo y esternoioideo. El músculo tioioideo y genioideo reciben un ramo de C1 que sigue al nervio hipogloso. Nervio frénico. Este nervio se origina principalmente de C4, pero con contribuciones de C3 y C5. Es un nervio mixto, motor, sensitivo y autonómico. El nervio desciende cruzando el músculo escaleno anterior de lateral a medial y de superior a inferior, todo por la cara anterior hasta la base del cuello. En este punto se proyecta en la profundidad del espacio generado por las cabezas esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo para continuar su trayecto torácico. En el tórax recibe las comunicaciones del ganglio cervical inferior. El nervio frénico inerva el diafragma, principal músculo de la inspiración. También facilita la tos, expulsión del esputo, estornudo, defecación y parto, estos últimos por el aumento de la presión intraabdominal. Dijimos que encontramos también parte del sistema nervioso simpático. Este tronco contiene a 2 o 3 ganglios unidos por un cordón intermedio. Constituye el centro cérvico-mediastínico anterior, que va a dar en el tórax a los plexos cardíacos y pulmonar. Se sitúa posterior al paquete vasculonervioso del cuello, adosado a la lámina prevertebral de la fascia cervical, cubierto por un desdoblamiento de la misma. Por lo tanto, está anterior a los músculos prevertebrales. Este tronco tiene a los ganglios cervical superior, cervical medio y cervical inferior. El primero es el vasmo luminoso y está en relación posteriormente con el recto anterior de la cabeza y el paquete vasculonervioso retroestíleo del espacio laterofaríngeo.
El ganglio cervical medio es inconstante, se relaciona con la apófisis transversa de C6, y el ganglio cervical inferior suele estar fusionado con el primer ganglio torácico, dando así al ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. Este ganglio se halla anterior al cuello en la primera costilla y primer nervio torácico, llegando hasta la apófisis transversa de C7. Los tres ganglios están unidos entre sí y con el tronco simpático por el ramo interganglionar cervical. El ganglio cervical superior tiene ramos comunicantes con los ganglios superior del vago e inferior del glosofaringio, el nervio vago, el hipogloso y los ramos anteriores de los 3 o 4 primeros nervios craneales. También forma el plexo carotídeo interno. El ganglio cervical medio se comunica con los nervios cervicales 5 y 6. Y finalmente el ganglio estrellado se comunica con los nervios C7, C8, T1, ramos cardíacos cervicales inferiores y el nervio frénico. Con lo visto hasta ahora podemos delimitar las regiones del cuello. El cuello posee una región anterior y media, dos regiones laterales y una región posterior. Los límites de la región anterior son hacia superior el borde inferior de la mandíbula, hacia anterior la línea media del cuello, hacia posterior el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, hacia inferior un vértice formado por la incisura yugular en el manubrio del esternón. El techo es de tejido subcutáneo de la región, que dijimos contiene el platisma, y el suelo está formado por vísceras, que son faringe, laringe y glándula tiroides. La región esternocleidomastoidea está alimentada por los bordes del músculo homónimo y entre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio se encuentra la región cervical lateral. La región cervical posterior corresponde a aquella que se encuentra posterior a los bordes anteriores del trapecio. Esta incluye al músculo trapecio y ramos cutáneos posteriores de los nervios espinales cervicales. Encontramos entonces en la región anterior al triángulo submentoniano, al triángulo submandibular, al triángulo carotídeo y al triángulo muscular. En la región cervical lateral encontramos al triángulo occipital y al triángulo homoclavicular. La región esternocleidomastoidea está limitada por los bordes del músculo. Como subdivisión importante de la misma encontramos a la fosa supraclavicular menor ubicada entre las dos cabezas de este músculo. En esta región se encuentra el músculo esternocleidomastoideo, la porción superior de la vena yugular externa, el nervio auricular mayor, el ramo externo del nervio accesorio, el nervio occipital menor y el nervio transverso del cuello. En la profundidad de la misma están la arteria carótida común y sus ramas, junto con la vena yugular, el nervio vago, la vaina carotídea y los vasos subclavios en su porción preescalénica. Empezaremos describiendo a los triángulos de la región anterior. El triángulo submentoniano se encuentra entre el hioides y los vientres anteriores de los músculos digástricos, donde se encuentran nodos linfáticos submentonianos y pequeñas venas que forman a la vena yugular anterior. En el triángulo submandibular, que está limitado entre el borde inferior de la mandíbula y ambos vientres de los músculos digástricos, encontramos la glándula submandibular, nodos linfáticos submandibulares, al nervio hipogloso, al nervio miloioideo y parte de arteria y vena facial. Posteriores a estos triángulos encontramos el triángulo carotídeo, donde vamos a hallar a la vaina carotídea con su contenido, la arteria carótida común y sus ramas, vena yugular interna, sus ramas y nervio vago. Así como podemos encontrar a la arteria carótida externa y algunas de sus ramas, nervio hipogloso, la raíz superior del asa cervical, nervio accesorio, parte de la glándula tiroides, laringe y faringe, nodos linfáticos cervicales profundos y ramos del plexo cervical. Inferiormente encontramos en la región anterior al triángulo muscular, donde se encuentran los músculos esternotiroideo y tiroioideo, además de la glándula tiroides y paratiroides. Dijimos que entre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo trapecio se encuentra la región cervical lateral. Su límite inferior es el tercio medio de la clavícula,
El vértice es donde se unen los músculos antes mencionados. El suelo está formado por los músculos cubiertos por la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Esta región se divide en un triángulo occipital y otro homoclavicular, por medio del vientre inferior del músculo homoioideo. El primer triángulo, triángulo occipital, encontramos una parte de la vena yugular externa, tramos posteriores del plexo cervical, al nervio accesorio, a los troncos del plexo braquial, a la arteria cervical transversa y a nodos linfáticos cervicales. En el triángulo homoclavicular se encuentra la tercera porción de la arteria subclavia, a veces también la vena subclavia, arteria supraescapular y a los nodos linfáticos supraclaviculares. Profundamente en la región cervical lateral encontramos también al nervio frénico. Muchas gracias.